¿Quién es justo? Esta pregunta, por simple que parezca, ha generado una división en la iglesia cristiana que aún hoy no se ha superado. Hay preguntas sutiles cuya respuesta no es sencilla. ¿Dios solamente nos declara justos o también nos hace justos? ¿Somos justificados solamente por la fe o por la fe y por las obras? Hoy vamos a responder a estas preguntas y vamos a aclarar en qué consiste la justificación por la fe y cómo lo entienden los protestantes y los católicos. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. El tema de la salvación es transversal a toda la Biblia y dentro de la salvación necesitamos hablar de la justificación por la fe. Y ese tema de la justificación por la fe ha dividido a la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cómo podemos saber con certeza qué significa la justificación por la fe? ¿Cómo está implicada nuestra vida en ese tema para poder alcanzar la salvación? ¿Tú quieres saber más? Es por eso que Nuevo Tiempo ha elaborado esta revista Esperanza, Yo Creo, para que tú puedas conocer más acerca de los diversos temas que hay en la Biblia, y uno de ellos, como ya estamos hablando, es sobre la justificación. Pero también hay otros temas que te pueden interesar muchísimo. En esta revista Esperanza, Yo Creo, tú podrás encontrar las respuestas a muchas preguntas que de repente estás teniendo sobre la Biblia. Así es que tú puedes solicitar esta revista Esperanza a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o también a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Así es que en este momento tú puedes ingresar a solicitar esta revista Esperanza. Y recuerda que si solicitas en este momento la revista Esperanza, tú serás parte de la escuela bíblica más grande del mundo. ¿Quién es justo? ¿Podemos ser justos? ¿Cómo podemos ser justos? Son preguntas cuya respuesta no es nada fácil. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4, se planteaba la pregunta. El texto dice: ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esto nos lleva a la pregunta: ¿puede acaso de alguna manera justificarse el hombre ante Dios? La respuesta es categóricamente no. La Biblia misma aclara en Romanos capítulo 3, versículo 10 lo siguiente. Allí el texto bíblico dice así: no hay un justo ni aún uno. ¿Por qué no hay ningún justo? Porque todos están bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Que todos, creyentes y no creyentes, estamos condenados porque hemos quebrantado en muchos momentos y de muchas formas la ley de Dios escrita en la Biblia y en nuestras conciencias. Todos hemos pecado transgrediendo la ley y no hay nada en nosotros que nos libere ni del poder del pecado, ni de la condena del pecado, ni de las consecuencias del pecado. Ahora, ¿qué significa ser justo? ¿Quién es un justo? Ser justo implica varios significados o varios sentidos. Para encontrar los sentidos debemos comparar oraciones paralelas o ver el contexto en que se encuentra la palabra. Aquí vamos a considerar dos sentidos de la palabra justo que son relevantes en un contexto moral y judicial. Veamos. Podemos entender como justa a una persona íntegra, según Génesis capítulo 6, versículo 9. Lee conmigo el texto. Allí se relata lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era justo e íntegro porque andaba en los caminos ¿de quién? De Dios. Justo significa aquí andar según la voluntad de Dios.
Ser justo e íntegro está relacionado con ser una persona de corazón recto, que cumple, que obedece los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5 declara: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Justo aquí significa obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Podemos también entender como justa a una persona absuelta de sus acusaciones. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 31 al 32, dice así: Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ser absuelto de acusaciones equivale también a ser inocente. Salmos 94, versículo 21, coloca en paralelo al justo y al inocente. El texto dice: se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Entonces podemos encontrar en el Antiguo Testamento dos sentidos básicos de la palabra justo, que tienen que ver con cuestiones morales y legales. Es justa toda persona que actúa conforme a la ley divina, es decir, que hace la voluntad de Dios. Es una persona correcta en pensamientos y acciones. Así también es justa toda persona que queda absuelta de los cargos que se le imputan, es decir, se convierte en una persona inocente. En términos metafóricos, su cuenta está limpia, no tiene ninguna mancha o deuda. Pero, ¿será importante ser justos? La respuesta es sí. Ser justos es crucial, porque si no somos justos no podremos ir al cielo con Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo pregunta de la manera siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo nos está diciendo: no se equivoquen, nadie que practique el pecado heredará el reino de Dios. Pero si todos por naturaleza somos pecadores y pecamos queriendo y sin querer, ¿cómo podríamos ser justos? ¿Qué solución hay a este problema? La solución está en el acto divino de la justificación. Pero ¿cómo entienden la justificación los católicos y los protestantes? Vamos a aclarar entonces qué entiende la Iglesia Católica por justificación. A menudo, muchos protestantes creen que la Iglesia Católica enseña que la salvación es por las obras, pero esto es una caricaturización. La Iglesia Católica no enseña que somos salvos ni justificados por las obras. Veamos qué enseña. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte tercera, sección primera, capítulo tercero, artículo 2, que habla sobre la gracia y la justificación, numeral 1987, se enseña que somos justificados cuando el Espíritu Santo nos limpia de nuestros pecados y nos comunica, es decir, nos otorga la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús y del bautismo. En el numeral 1990 del Catecismo, enseña que la justificación resulta de la iniciativa divina de ofrecernos el perdón. La justificación nos reconcilia con Dios, nos liberta del pecado y nos sana. El numeral 1991 del Catecismo indica que la justificación se produce cuando el pecador acepta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Entonces Dios derrama en nuestros corazones la fe, la esperanza y el amor y nos capacita para obedecer la voluntad divina. En estos términos, en líneas generales, un protestante concordaría con el catecismo en el sentido de que la justificación es el acto por el cual Dios nos otorga su justicia por medio de la fe en Cristo
y que resulta en la reconciliación con Dios y en una nueva vida. Sin embargo, para la Iglesia Católica, la justificación no es simplemente un acto inicial en la vida del creyente. El numeral 1989 del Catecismo dice que la justificación no es solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior. En otras palabras, como menciona el numeral 1995 del Catecismo, la justificación incluye la santificación, es decir, la vida de obediencia. Aquí un protestante no concordaría, porque el protestante entiende que la santificación, es decir, la vida de obediencia, sigue a la justificación. Para el protestante, la justificación es un acto puntual que ocurre cuando, al inicio, el pecador entrega su vida a Dios y acepta tanto el perdón de los pecados como la justicia de Cristo. A partir de ahí comienza la santificación, que es el proceso de regeneración de la persona. Asimismo, el numeral 1992 del Catecismo afirma que la justicia que Dios nos concede nos hace, por el poder de la misericordia divina, justos interiormente. El Concilio de Trento afirma que Dios nos infunde, nos imbuye de su justicia y nos hace inherentemente justos. Es decir, somos justos porque Dios nos colma con su justicia y entonces somos inherentemente justos. En este punto, un protestante tampoco concordaría, porque para los protestantes el creyente no es justo porque lo sea interna o inherentemente, sino porque Dios lo declara justo. La enseñanza católica de que Dios nos hace internamente justos marca una gran diferencia. Significa que cuando el Espíritu Santo nos hace justos, derrama en nosotros el amor divino en nuestro interior, y ese amor interno produce buenas obras, obras que resultan del trabajo del Espíritu Santo y por lo tanto cuentan para la salvación. Entonces, podemos decir que para la Iglesia Católica, al inicio, cuando aceptamos a Cristo, somos justificados solamente por la fe. Pero como para la Iglesia Católica, la justificación no es solo el inicio, sino que también abarca la santificación, es decir, la vida de obediencia, entonces al final somos justificados no solo por la fe en Cristo, sino también por las buenas obras que producimos, obras que no son el resultado de la capacidad humana, sino del amor que el Espíritu Santo derrama en el creyente. Por lo tanto, sería equivocado afirmar que la Iglesia Católica enseña que somos justificados y salvos solo por las obras, o que es una iglesia basada en las obras. No es así. Para la Iglesia Católica, al final, somos justificados por la fe y por las obras, por ambas. Hasta aquí, mis amigos, estamos avanzando poco a poco en el conocimiento de lo que significa la justificación por la fe. Si te ha gustado hasta aquí este episodio, te invito a que te quedes conmigo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Fe para Hoy. Continuando con el tema de hoy, que estamos hablando acerca de la justificación, hablemos ahora acerca de la posición de las iglesias protestantes. ¿Cómo entienden ellos la justificación por la fe? Ante todo, debemos precisar que entre los protestantes puede haber algunas diferencias en los detalles de cómo se produce la justificación, pero en algo están todos de acuerdo, en que la justificación se produce solamente por la fe y en ningún caso por el aporte de las obras. Veamos cómo comprenden de manera general los protestantes la justificación por la fe. En el documento Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación,
La Federación Luterana refiere que la justificación es el perdón de pecados que incluye la liberación del poder del pecado y de la maldición de la ley, así como la entrada al reino de Dios. El justificado vive por fe y actúa por el amor derramado por el Espíritu Santo. Hasta aquí un católico estaría de acuerdo. Sin embargo, para los protestantes el creyente no coopera de ninguna manera en la justificación o en la salvación. En la postura protestante, las buenas obras que el Espíritu Santo produce en el justificado no cuentan para la salvación. En cambio, en la postura católica, las buenas obras que resultan de la gracia divina, es decir, que son fruto del Espíritu Santo y no del creyente, sí cooperan para la salvación. Asimismo, en la postura protestante, el creyente no es justificado desde el interior, sino por una declaración divina externa, por la que Dios considera justo al pecador. Así, el creyente es totalmente pecador por su naturaleza pecaminosa, pero es también totalmente justo porque lo cubre la justicia de Cristo. En cambio, en la postura católica, el creyente es justificado desde el interior, de manera que el creyente no es meramente cubierto por la justicia de Cristo, sino que es justo de manera inherente. Como hemos dicho, la Iglesia Católica no enseña que somos salvos por nuestras obras, sino por la fe y por las obras, a diferencia de los protestantes que creen que somos salvos solamente por la fe. Pero, ¿por qué estas dos vertientes del cristianismo llegan a conclusiones diferentes? Porque su entendimiento de la justificación por la fe es diferente. Como dijimos, para el catolicismo, cuando Dios nos justifica, no nos declara simplemente justos, sino que nos hace inherentemente justos. Más aún, el Concilio de Trento menciona que si bien las obras del creyente son fruto del Espíritu Santo, a Dios le pareció bien compartir esos dones con nosotros y hacer que sean meritorios. En otras palabras, Dios quiso que las obras del justo, aunque son obras del Espíritu Santo, sean meritorias en el hombre. El Concilio de Trento indica que Dios nos justifica por la fe, pero que esa fe, para que permanezca y crezca, necesita no solo de la fe, sino también de las buenas obras. De esta manera, al final, la salvación se obtiene por la fe y por las obras meritorias, donde ambas, la fe y las buenas obras, son un regalo de Dios. Esta postura la rechazan los protestantes. Para los protestantes, las buenas obras son fruto de la justificación y no la mantienen ni la incrementan. La justificación se obtiene y se mantiene por fe. Cristo es la garantía de que el creyente permanezca en la justificación. No hay ningún mérito en el creyente. Todo el mérito es de Cristo. Entonces, ¿cuál postura es la correcta? ¿Somos justificados solo por la fe? ¿O somos justificados por la fe y por las obras? No podemos analizar todos los pasajes relevantes que hablan sobre quién es justo ante los ojos de Dios. Por eso vamos a ver algunos pasajes que hablan en términos metafóricos de la justicia de Dios como un manto o como un cobertor. Veamos dos versículos. El primero está en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 29, versículo 14, que dice así: Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. El otro texto se encuentra en Isaías, capítulo 61, versículo 10. El texto dice así: En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Estos versículos hablan de que la persona es vestida o cubierta con la justicia, o en otras palabras, que la justicia y la salvación
son un vestido. Estos versículos no apoyan la justificación solo por la fe, pero sientan un antecedente de que la justicia puede verse en términos figurados como un manto que cubre a la persona. Otros pasajes bíblicos van más lejos y muestran que para que una persona sea justa, tiene que ser cubierto con la justicia. Veamos dos pasajes. El primero se encuentra en Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículos 3 al 5. Y dice así: Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. En el contexto de este pasaje, Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Recordemos que este Josué no es el Josué de la conquista de Canaán, sino otro que vivió después del exilio babilónico. Según el texto, el sumo sacerdote estaba vestido de ropas viles. ¿Qué quiere decir esto? Que si las ropas simbolizan la justicia, entonces Satanás estaba acusando al sumo sacerdote de injusticia o impiedad. ¿Cómo absolvió Dios a Josué de las acusaciones? La Biblia dice que Dios mandó quitarle las ropas sucias, es decir, quitarle la justicia corrompida de Josué, y mandó que le pongan ropa nueva y limpia, es decir, la justicia de Dios. Entonces ahora Josué era inocente y justo, pero lo era no porque era algo inherentemente a él, sino porque la justicia de Dios lo cubría. No hay ningún mérito en Josué, sino en la obra y la justicia de Dios. Fíjate que en los versículos siguientes, luego de que Dios le cambia de ropa, recién ahí le ordena a seguir el camino de la obediencia. Josué no obedece para que sea más justo, sino porque la justicia de Dios lo cubre. Aquí vemos que la justicia de Dios y no el mérito humano tiene el poder para hacer andar por el camino del bien. El otro pasaje se encuentra en Mateo capítulo 22. En este capítulo, Jesús cuenta una parábola sobre una fiesta de bodas, donde el rey convida a muchas personas a la boda de su hijo. La condición para entrar era ir vestido con el traje que el rey les había regalado. Pero a alguien se le ocurrió entrar con su propio vestido. Leamos Mateo capítulo 22, los versículos del 11 al 13. Dice así: Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué encontramos aquí? Que la vestidura propia, es decir, la propia justicia, las propias obras, no son meritorias para la salvación. Es la vestidura que nos da Dios, es decir, la justicia y las obras de Cristo, la que nos otorgan la justicia y la salvación. Somos justificados y somos salvos porque la justicia de Cristo nos cubre. Seguimos siendo por naturaleza pecadores, pero Dios ve a Cristo en vez de nosotros. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice el texto bíblico. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice así: nuestra vida está escondida con Cristo. Más aún, la justicia de Cristo nos hace actuar como Cristo. Y así, gracias a la justicia de Cristo que opera en nosotros, producimos buenas obras. Podemos concluir respondiendo a la pregunta entonces: ¿quién es justo? Justo es aquel que es inocente, sin culpa, y anda en los caminos de Dios.
Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, no podemos ser inherentemente justos. Solo podemos ser justos cuando Dios nos declara justos, y esto sucede cuando por la fe aceptamos que la justicia de Cristo nos cubra y produzca sus frutos, las buenas obras. No hay mérito alguno en nosotros. La justicia y también la salvación es obra exclusiva de Cristo. Todo es mérito de Él. Ahora tal vez te preguntes, ¿qué debo hacer? Pídele a Dios que te perdone y te cubra con su manto de justicia, un manto que tiene el poder de transformar tu vida. Hoy tú puedes ser declarado justo y seguir el camino de la salvación.